Pues vamos con Eddie Small. Este es jueves de Eddie Small. Querido Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada más quítale el silenciador a la máquina, Eddie. Si no, nunca te vamos a escuchar, viejo. Chale, ojalá y fuera máquina, es un celular. ¿Cómo están? Mucho gusto de Bien, ¿y verlos, tú? muchos saludos. Oye, he dicho muchas groserías el día de hoy por culpa de Ricardo Salinas Pliego y los hipócritas que trabajan para él en TV Azteca. Y yo sé que traes temas preparados y éntrale, aunque me llegue a poner algún saco si es que me queda. No, para nada. Como saben, pues yo siempre trato de hablarles objetivamente y sobre todo que platiquemos como sociedad que somos, dialoguemos y reflexionemos. En este caso lo que yo creo es que, pues, yo nunca me enojaría cuando alguien se dirigiera a mí hacia de alguna manera con insultos o con peladeces. Y les voy a explicar por qué cuando alguien realmente en vez de estar teniendo un diálogo en el cual pueden intercambiar diferentes opiniones, porque creo que el recurrir a que se acaben los argumentos, el sustento y el fundamento y te vayas hacia el insulto, es una forma de contestarte, no tengo cómo contestarte porque lo más rico entre los seres humanos es un diálogo abierto, que a veces sí puede ser un poquito apasionado, pero apasionado en base a los argumentos, como digo, a la información que vas a dar. Pero cuando nomás sales a una cámara o sales a un teclado o te pones a escribir unas líneas en unas 8 columnas, de alguna manera denostando, denigrando, burlándote, haciendo mofa de lo que de alguna manera no puedes sostener, para poder querer colocar un punto en el cual la gente pudiera decir, a lo mejor tienes razón, pues yo creo que a final de cuentas eso te contesta solo, entonces no tendrías por qué molestarte. Yo creo que tenemos que escoger nuestras batallas y cuando hablo de batallas no es porque sea una pelea, las batallas también es, así como somos selectivos de con quienes nos relacionamos en la vida, afectivamente, amistosamente, laboralmente, creo que también tenemos que ser ya suficientemente inteligentes de con quién nos relacionamos a nivel diálogo, con quién estamos dispuestos sí a tener una conversación, porque sabemos que va a estar al nivel de la conversación que requiere y del tema que requiere, y con quién definitivamente no, porque ya demostró ser un caso perdido. Y es una pena porque desgraciadamente hemos visto pues ciertos comunicadores que en algún momento se les tuvo respeto y que se les tuvo de alguna manera reconocimiento por su estilo propio de comunicar, como es el tuyo, ahorita que tú hablabas de ti. Tú siempre has tenido tu DNA, no estás buscando a quién copiarle, esa es la forma en la que te comunicaste desde el día uno y eso es como tú sigues y es parte de la cual mucha gente te sigue porque dentro de que a veces a lo mejor se te puede ir el lenguaje, siempre es en lo, ¿cómo decir? En lo apasionado y en lo cálido de la discusión. Tú no sales a alguien a decirle, eres un tal por cual, y no quiero repetir esas palabras porque a mí ni me gustan, pero creo que salir y burlarte, pagar y montar todo un show para estarte diariamente burlando de tus autoridades, del presidente que finalmente es tu líder, pues también te estás burlando de la población, porque si a final de cuentas ese líder fue escogido democráticamente, por mayoría, por el grosso de la población, pues creo que tú no tienes ningún derecho de insultar, porque cada vez que tú dices o que algún comunicador se refiere mal hacia él y hacia como que todos los que pudieron haber decidido votar por sus gobernantes, sean cuales sean, pues de alguna manera nos está insultando a todos nosotros. Y perdón, pero nosotros no somos unos idiotas. Y que lo diga con esa palabra es la correcta, porque esa es como nos han querido poner. Y somos gente pensante, gente coherente, gente que hoy en día investigamos, gente que no nos vamos con lo que nos quieren manipular. Gracias a Dios se abrieron los medios y hoy tenemos 360, y le digo 360 grados porque no hablo de un cambio, porque cuando es un cambio debe de ser 180 o más, que la gente a veces ocupa eso mal decir, un cambio de 360 y hubieras realmente regresado a donde comenzaste, ¿no? No, esto es que hay un abanico de medios 360 donde por tantos lados nos llega información y comunicación que hoy en día no nos pueden chamaquear así de fácil, que hay demasiada numeralia, demasiada data, que de alguna manera la población, y digo mundial, ha aprendido
analizar y a pensar más lo que se les está diciendo y ya no se van de bote pronto con lo primero. Y creo que al final de cuentas, qué triste, porque yo creo que haber estudiado en una escuela de periodismo, donde nos enseñan aparte de comunicarnos, de poder hacer una investigación, de sustentarla y fundamentarla, también nos hablan mucho de la responsabilidad de la ética que se tiene que tener en la profesión y lo importante que te vuelves cuando de alguna manera la gente te sigue, pero no importante en el sentido como estos comunicadores, mamones que se sienten de un círculo rojo, que sienten que de alguna manera, porque por mucho tiempo estaban completamente bajo una estructura de noticias a sueldo, notas a sueldo, señalamientos a sueldo, y no hablo del sueldo de los que le pagan las empresas, sino a sueldo de quien realmente quiere que emitan algún tipo de información, y no entienden que a final de cuentas, pues la gente no está taruga, ¿no? Yo creo que tiene más valor el que sale y te explica algo y te da sustentos y argumentos y fundamentos y te ayuda a pensar y analizar, que hasta puede lograr hacerte normar tu criterio en un momento dado, que a veces nos pasa cuando escuchamos a alguien, que alguien con una sarta de groserías, de peladeces, que va y también se para, por ejemplo, no voy a mencionar personajes, pero alguien que va y se para en algo tan serio como una Feria Internacional del Libro a hablar pura sarta de babosadas y de tonterías, cuando la persona se dedicó a denostar hasta sus propios orígenes y están todas las pruebas finalmente en audios y a reírse de esa forma. Cuando es alguien, también les hago una pregunta, y por eso no es que no hablo nada más de comunicadores. A ver, vean cómo vivimos en el mundo del revés. El instituto que se supone, el órgano más importante que se supone que hace honor a la democracia y a la equidad en el país, es el órgano que tiene mayor inequidad en sus sueldos, mayor inequidad de alguna manera en sus prestaciones y que es antidemocrático. Porque si fuera democrático, entonces yo me preguntaría, porque todo mundo que finalmente percibe de una parte del erario público no debería de ganar el mismo sueldo y tener el mismo aguinaldo, porque no están ganando dinero de una empresa privada, perdón, ahí cada quien decide. Están percibiendo dinero que es del pueblo. Y no es justo que porque se dicen ser un órgano descentralizado, entonces se puedan repartir como se reparten, porque entonces ¿dónde está la equidad? Entonces yo quería proponer algo a nivel mundial. ¿Qué les parece que los órganos legislativos hacen y modifican o cambian las leyes a que el presidente del órgano electoral en los países sea también elegido por el pueblo? Yo creo que eso sería lo más justo. Y por ende, al ser elegido por el pueblo, ser un cargo que realmente tenga más honor y valor que monto y cantidad. Porque yo creo que defender la democracia en tu país, que es un derecho humano y un valor increíble, y la equidad, merecen seres humanos con muchísima conciencia social, conciencia humanista, valga la redundancia, y que no deberían de estar viendo más por los pesos, sino más bien por el valor y lo que ellos a final de cuentas representan en el momento de estar al frente de un órgano así. Y que creo que no nos hemos dado cuenta de eso. A mí me encantaría que se empezara a elegir el presidente y quizás el órgano bajo votación de alguna manera de la población, y que también de alguna manera el tema de los sueldos en los órganos que queden, que sobrevivan descentralizados o órganos autónomos, también tengan una regulación a nivel sueldos, tope de sueldo según los puestos, tope de aguinaldo, tope de prestaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque sea un órgano autónomo, y por eso lo explico, porque no es por capricho, finalmente está recibiendo dinero del erario público. Se le asigna un presupuesto que viene del erario público y a final de cuentas lo ejercen. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tendría que decidir, diferente si finalmente viene de la misma bolsa? Por eso yo defendía también tanto ciertos fideicomisos que se tenían que retirar, y como el mismo presidente dijo, ¿por qué el Fonden tendría que tener 5 pesos? Si viene algo gravísimo, a lo mejor no vamos a necesitar 5 pesos, vamos a necesitar 20, y entonces ni modo de que nada más los 5 pesos. ¿Y por qué agarrar y acabar con todo el dinero del erario público
manteniendo tantos fideicomisos que tiene cada uno su estructura administrativa y que cada uno gasta una bola de dinero en estructura administrativa en vez de tener una bolsa donde hay una estructura administrativa y donde no perdemos el dinero en lo que realmente lo tenemos que usar. Creo que nadie le ha entendido miles y miles de cosas que él ha propuesto y que se las ha explicado de miles de maneras, o a lo mejor sí las entienden y nada más ya es la forma de nada más de llevarla contra, pero yo sí estoy dispuesto a explicarle al público y explicarle a la audiencia, porque creo que es importante no decirte porque lo digo yo, sino cuál es la razón, y para que el día que alguien te quiera chamaquear en redes sociales, en una mesa, en una comida, que te lo encuentres o que lo escuches hablando tonterías que no tienen ningún sentido, pues le digas, pues estás equivocado, mira, te voy a explicar por qué y por qué y por qué y esto y esto y esto. Entonces no me estoy quejando de esto por esto, no estoy diciendo que esto no está correcto por esto y por esto. O sea, ¿por qué por un lado han sido tan cerrados en no? O sea, es que tienen como doble discurso. O sea, por un lado empezaban cuando López Obrador quería llegar al poder, era de no, porque va a ser un dictador y va a ser un socialista y aparte no se va a querer ir del poder y se va a querer reelegir. ¿Y por qué los mismos que se quejan son los que andan buscando reelegirse en sus... ¿Por qué no sueltan el hueso? O sea, ¿por qué ya no lo soltaron? O sea, ¿por qué el presidente de este instituto que se dedica a la democracia, a cuidar la democracia electoral, ¿por qué no lo soltó esta vez? ¿Por qué se quedó? Porque entonces vamos a hacerlo a votación pública, que el país decida, y así sí lo hacemos democráticamente. Pero no puede ser que el instituto que vela por la democracia tenga puros mecanismos antidemocráticos como la asignación de sueldos, prestaciones y hasta la misma asignación de sus dirigentes. Entonces me pregunto, ¿doble discurso para defender la democracia? Los dejo pensando, porque yo no le entiendo. Perdón, pero yo no le entiendo. O eso no es. Y si no, pues entonces no se quejen de que les estamos diciendo que es puro doble discurso. Y bueno, de ahí tú hablabas de don Ricardo, pues lo único que yo te puedo decir es que sí puedo entender que él tenga sus ideas personales porque creo que cada ser humano es un mundo y cada uno tiene derecho a pensar con libertad y a ejercerlo individualmente, pero sí creo que cuando eres una persona de alguna manera tan influyente, y lo digo así, sobre todo para que de alguna manera haga conciencia, porque lo peor es estarnos atacando todos a todos. Yo creo que eso no funciona. Es, si eres una persona de tanta influencia, entiendo que todos estamos muy lastimados por la pandemia globalmente, que nuestros negocios se han visto mermados, porque sí, pero a final de cuentas es algo global que nos sucedió. ¿Qué es más importante? ¿Vivir con menos pesos o con pocos pesos un año o un año y medio o arriesgar nuestra vida? Y comunicarle a la demás gente, ve y arriesga tu vida. Y que después de que alguien la está perdiendo, lo vemos en un hospital con un respirador, por alguno de este tipo de irresponsabilidades, digamos, ¿cómo no me detuve? ¿Cómo me ganó mi ímpetu de decirle a la gente, vivan, respiren, hagan, no se guarden, quizás mañana ya no estemos, porque entiendo un poco el mensaje que él ha querido mandar, pero que desgraciadamente a lo mejor el fondo del mensaje es interesante, pero la forma ha sido pues pésima. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera con esas formas invitando a que la gente se exponga. Y creo que tiene que haber un justo medio. Yo creo que no hay dinero que valga por una vida. Y de verdad yo estoy más aquí en todos estos foros donde participo para hacer conciencia. Yo no soy un hombre de atacar, no soy un hombre que me guste lo bélico, me encanta la paz y la armonía y la unión entre los seres humanos, y también se puede dar en opiniones diferentes y en ópticas distintas. Creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero entre todos podemos construir una mejor verdad para la sociedad que realmente nos ayuda tanto al país, a nuestras familias, pero también al mundo. Y eso es lo que pasa, que nos gana el ego y nos gana la soberbia. De lo que yo digo es, y no es lo que uno dice, es lo que construimos como sociedad. Creo que hemos tenido mucho error en ese sentido y es un momento muy valioso para que todos realmente pensemos si este es el camino que queremos seguir. Y si se fijan, yo siempre que hago de alguna manera un comentario, siempre lo hago de la forma de ¿por qué te estás yendo por allá así? Tienes una buena carrera, si eres una persona que has construido años honorabilidad, si te equivocaste antes, siempre es un buen día para recular y recapacitar y corregir también, porque también se vale. Pero creo que la manera en la que lo están haciendo
no es la correcta. La manera en la que de pronto a mí me duele muchísimo, y miren que yo soy un empresario, pero cuando de pronto escucho esto de, no, pero es que el salario mínimo y la inflación, señores, estuvimos décadas donde México perdió por 30, 40 años los mexicanos su poder adquisitivo, había inflación, no subía de alguna manera el salario mínimo, era muy poco lo que lo ajustaban, y de alguna manera nunca pudieron tener ese poder adquisitivo. Hoy es justo que poco a poco la gente lo recupere, la gente lo necesita, todo mundo tiene derecho a vivir con mayor bienestar, y efectivamente pues tendremos que calcular en nuestros ROIs de las empresas y en nuestras proyecciones de nuestros estados financieros anualmente un impacto de alguna manera positivo, yo digo, en pagar más sueldo a quienes les toca pagarles más sueldo a la gente, pero de alguna manera se vuelve algo cíclico, porque automáticamente también esa gente va a tener mayor poder para gastar. Y eso es lo que la gente no se está dando cuenta, es que regresa de mil maneras. Y te juro, Vicente, un día me voy a ir para allá y nos vamos a echar una hora, hora y media. Sí lo quiero hacer ahí y no lo he querido hacer de alguna manera en otro foro, porque yo tengo tanto que explicar y tan poco tiempo para poder de alguna manera hacerlo, porque pues así es esto. Y creo que sí merece que esto no se los diga de bote pronto. Merece que yo con un pizarrón les explique por qué esto es así y dejen de estarle haciendo caso a los economistas, yo diría de escritorio, que no van más allá, que no se dan cuenta que las economías son cíclicas y contracíclicas y que tienes que ver de qué manera agarras el ciclo y el contraciclo para tomar la oportunidad de cada cosa y hacer que se vuelva evolutiva. Y no están entendiendo nada de eso. Casualmente se está cumpliendo lo que yo te dije aquí hace 2 meses y está grabado. Expliqué cuando todos me dijeron, no, no se va a recuperar, no, nada, nada. Y ahorita hasta el Banco de México, no sé si escuchaste, ya dio proyecciones muy parecidas a las que yo te di hace 2 meses, cuando hace 2 meses no las daban. Hace 2 meses era todo lo contrario, decían que no y que no y que no. Si me preguntas por qué, no soy mago, me pongo a analizar, a estudiar, a arrastrar el lápiz, veo todas las variables, contravariables, impactos negativos, impactos positivos, qué cosas te llegan indirectas y qué directas, y cómo van construyendo la macroeconomía y cómo finalmente se va regresando a la microeconomía y genera todo ese circulante. Vale mucho explicarlo, vale mucho la pena, porque creo que a final de cuentas no se ha hecho y la gente no está entendiendo porque les damos muchas cosas teóricas y a mí me gusta ser más práctico. Me encantaría también hablar de la inflación, muchísimo, porque creo que hay todo un error ahí. Y solo les quiero dejar una tarea. Digo, ahorita hablaremos de otros temas que me diga si es que nos da tiempo. Les dejo una tarea. Hablan mucho de la falta de crecimiento en estos 2 años de periodo, pero lo que nunca han querido medir es qué pasó en los periodos anteriores que te daban, por ejemplo, en el sexenio anterior, crecimos 2.1, vamos a decir, el PIB creció 2.1, pero ya se preguntaron cuánto creció la deuda pública, 46%. Ya se preguntaron cuál fue el impacto, a final de cuentas, inflacionario versus lo que había subido el salario mínimo en el sexenio anterior, que prácticamente no sucedió lo que en estos 2 años, donde ha habido, ya va a ser el tercer ajuste. Entonces, creo que no podemos ver las cosas planas, es un ciclo y todo lo quieren ver plano. Ya se pusieron a pensar, y les voy a dejar un reto también para la semana que viene, y lo contestan aquí en el chat en vivo. Quiero que me digan y que alguien me dé una explicación, y si se puede que se metan todos los gobernantes, participantes en los gobiernos anteriores, quien quiera, analistas, y que me conteste. ¿Por qué en el sexenio de Fox, Pemex debía 12.500 millones de dólares? ¿Y por qué en el sexenio de Peña Nieto, Pemex ya debía, perdón, en el de Calderón, me voy por orden, Fox, 12.500 millones de dólares. Calderón, 50.000 millones de dólares. Peña Nieto, 100.000 millones de dólares. Y ahorita seguimos en un poco más de 100.000 millones de dólares, pero con una pequeña gran diferencia. Y quiero que lo estudien y que me conteste alguien el por qué. Me encantaría que la oposición se meta y me conteste por qué se endeudaron así los anteriores cuando los precios del petróleo fueron de los más altos que se han registrado en la historia. Teníamos ingresos excedentes petroleros. Es más, háganse una tablita y la analizamos. Fox, 12.500 millones de dólares en su sexenio,
¿cuánto fue de excedentes petroleros? Calderón, 50,000 millones de dólares, ¿cuánto tuvo de excedentes petroleros? Peña, 100,000 millones de dólares, ¿cuántos fueron los excedentes petroleros? Y en el peor momento que nosotros llegamos hasta los petróleos, prácticamente el petróleo en el mundo casi en negativos, y cómo han mantenido la deuda construyendo una refinería, aparte. Y otra cosa, se las dejaron tronada y están viendo cómo la sacan adelante y cómo también se vuelven no nada más extractores, extraer petróleo, productores, para generarle economía de valor y a escala a ese petróleo que lo vendíamos a los precios que querían internacionalmente y lo teníamos que comprar convertido a los precios que se les daba la gana a quien fuera y por necesidad, por habernos quitado de producir. Hay tanto de qué hablar de esto, entonces a mí cualquier oposición, cualquier persona que me quiera invitar a su programa, me da mucha pena que no quise ir a tu noticiero y se lo digo ya sabe a quién, pero yo no voy a discutir tonterías. Yo voy a hablar cosas así. Y si tú no tienes el contraargumento, no vale la pena que me invites, porque vas a quedar en ridículo en tu programa, porque no vas a tener cómo contestarme. Y la verdad no tengo ninguna intención de dejarte en ridículo, se lo digo a esta persona, porque no es mi intención. Mi intención es que construyamos un país realmente con verdades y que realmente podamos crecer y que el pueblo sepa qué pasó, pero no para ver a quién señala y a quién castiga, sino para ver cómo lo construimos en base a lo que estuvo mal hecho para poderlo hacer bien. Y no se vale estar hablando de un crecimiento negativo aquí si no me vas a dar el factor pandemia, el factor no excedentes petroleros, el factor bajo endeudamiento de Pemex y el factor de cómo lo dejaste y que me contestes, le digo a esa oposición, porque brincó de esa manera. ¿A poco a ti se te hace raro? Más bien yo les preguntaría, y también ayúdenos a todo el pueblo de México y contéstenos qué pasó con la lana, porque no tiene explicación. Porque si debías 12,500 millones de dólares y tenías excedentes petroleros, y de pronto ya debías 50,000 millones de dólares y tenías excedentes petroleros, y después ya debías 100,000 millones de dólares y tenías excedentes petroleros, y no construiste nada, más bien compraste puras empresas chatarras. ¿Dónde está el dinero? Que alguien nos diga dónde está el dinero, porque ese dinero ahorita lo necesitaría muchísimo, tanto la Secretaría de Energía, Rocío Nale, para poder hacer lo que tiene que hacer, y la CFE. Vámonos a la historia de la CFE si quieren en el próximo y en el próximo. Tengo historias para contarles de todo, pero con números, ¿eh? Yo no con inventos, yo con números. Y me encantaría que ya alguien se meta o que me metas a alguien que tenga nivel a poderme contestar esto. Y me refiero a un nivel que tenga información, o sea, que pueda contestar. Y si no contestan, entonces lo que les puedo decir es que no existe la oposición en este país. Porque si no van a aceptar lo que pasó, no tiene nada que proponer nuevo. Entonces nada más la oposición se va a tratar de tirarle al que lo está haciendo bien. Eso no es una verdadera oposición. Yo voto y creo que los seres pensantes votamos por quien me propone, por quien me enseña que hay viabilidad para cumplirlo, con quien veo que realmente está avanzando, que se compromete, que tiene un buen historial. Yo no voy a votar por alguien que me esté diciendo, vota por mí porque ese güey es un pip y un pip y un pip y un pip. Porque, o sea, eso sería como ofender mi inteligencia. Y el pueblo de México es inteligente. Y hoy más que nunca. Perdón, pero ya me emocioné. Se trata, mi querido Eddie Small, ¿por qué no cerramos invitando siempre a la gente para que te siga en redes sociales? Sí, y solamente antes quiero hacer un comentario que también vino esta semana. Dejen de andar criticando que por qué pusieron de embajador, próximo embajador, porque están en un proceso ahorita, al exsecretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Yo sí les doy una recomendación. Estudien su trayectoria, estudien su gestión en la parte pública, estudien de alguna manera en qué sexenios estuvo participando y entenderán que uno como presidente tiene que mover su ajedrez si está interesado en que le vaya bien al país y que tú mueves tus piezas según el perfil de con quien van a tener que tratar. Y si de pronto va a haber un cambio de administración en Estados Unidos como lo que está próximo a suceder, tú tienes que y te está de alguna manera dando las gracias la embajadora anterior, tú tienes que ver a qué pieza vas a poner que va a cumplir con el perfil y va a tener el mejor diálogo con esa nueva administración. Y eso nadie lo está entendiendo. Les digo por qué, porque todo lo criticamos personal,
porque es como si ahorita yo, mira, te ha tocado verlo en las redes que dicen, Eddie, jamás pensamos que siendo el de la moda traías todo este acervo cultural, social, político, y el otro. Digo, es que el problema es que si ves cómo me visto, pues ya no entiendes lo demás. Pues les digo yo lo mismo. Así es. Voten por voten en todo el mundo por el presidente que les haga vibrar y que les haga realmente darse cuenta de lo que puede hacer y que tenga buenos antecedentes y que de alguna manera su proyecto realmente sea algo que ustedes digan, vamos para allá. Y lo mismo por cada Muy gobernante. bien. No se fijen si en su vestimenta, no se fijen en tantas tonterías que se fijan. No se fijen en si tiene dinero o no tiene dinero, si, por favor, se trata de servicio a la sociedad y al prójimo. Ese es el verdadero servicio público. El servidor público se debe a la Muy bien. gente. Por favor, ya no nos confundamos, porque por eso se hacen tantos juicios equívocos. Y yo sí le apuesto bien a este embajador, nada más por último. Yo creo que es el perfil correcto para lo que viene. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, @edismol, y me pueden seguir también en Instagram, @edismol_es oficial. Y perdón, se me quedan muchas palabras pendientes, será para la próxima. Los quiero y los amo, Vicente, Meme, ahí en Chicago, en México, y a toda la audiencia. Los adoro. Adiós. Igualmente, Eddie. Igualmente, Eddie. Y una vez confirmado que somos un espacio sin censura, Eddie Small tiene una opinión sobre Esteban Moctezuma Barragán y la expresó con toda la libertad, aunque mi opinión sea contraria a la de Eddie Small. Pero de eso se trata el programa, que ustedes escuchen diferentes opiniones, diferentes versiones, diferentes verdades en este espacio libre como el viento.